Hola. Soy Reg, pero mis amigos me llaman Head. Trabajo como ingeniero de radiodifusión en una estación local de CBS en Atlanta, Georgia. Tengo un título de posgrado de MIT en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, y también obtuve otro título en Tecnologías de Radiodifusión. He estado trabajando en este campo durante 22 años, asumiendo algunos roles desafiantes antes de llegar aquí a Atlanta hace 5 años. He saltado de una estación de televisión a otra en la costa este. Tengo 46 años, cabello oscuro y mido 1,90 metros y peso alrededor de 86 kilogramos. Algunos podrían decir que soy guapo, pero no soy un ídolo de la televisión. Estoy felizmente casado con Sharon desde hace 22 años, y tenemos 2 hijas, Melanie y Stephanie. Melanie ya se casó, y Stephanie está a punto de graduarse de la universidad. Sharon mide alrededor de 1,65 metros y no pesa más de 61 kilogramos. Tiene el cabello rubio largo y es una verdadera dulzura, tanto por dentro como por fuera. En estos días, está trabajando como secretaria de nuestro pastor, el reverendo Bob Shelter, y ha estado haciendo ese trabajo durante el último año y medio. Déjame contarte sobre el último viernes. Tenía un poco más de tiempo para el almuerzo y decidí sorprender a Sharon llevándola a comer fuera. Aparqué en la entrada lateral de la oficina de la iglesia debido a la lluvia, con la esperanza de acercarme más a la puerta. Sin embargo, cuando llegué, encontré la oficina de Sharon vacía. Aún así, entré. Mientras esperaba, escuché a Sharon hablando con el pastor Bob en su oficina. Ella estaba deseando que llegara el lunes por la noche y mencionó lo genial que era que yo trabajara en los partidos de Monday Night Football para la estación, porque nos da la oportunidad de pasar tiempo juntos. También le preguntó acerca de una reserva en el Laurel Inn. El pastor Bob le aseguró, sí, todo está listo. He reservado la suite con jacuzzi. Ven aquí y déjame mostrártela ahora mismo. Escuché algunos ruidos de ropa y luego los gemidos de Sharon. Estaba en shock, a punto de sentirme enfermo, y mi enojo iba en aumento. Sabía que tenía que irme antes de hacer algo tonto. No podía soportar escuchar más. Tenía ganas de entrar y enfrentarlos, pero vacilé porque sabía que perdería el control y tal vez incluso me pondría físico dada mi estado emocional en ese momento. Estaba seguro de que los patalearía a ambos. Sin embargo, no quería enfrentar las consecuencias de mis acciones, así que tomé la difícil decisión de darme la vuelta e irme. Fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Quería estallar, pero me fui. Estaba bastante seguro de que ninguno de ellos me había notado o sabía que había estado allí. Tenían cámaras de seguridad vigilando las entradas principales de la iglesia, pero yo había entrado y salido por la puerta lateral sin ser visto. Estaba tan sacudido que me di cuenta de que no podría concentrarme por el resto del día. Llamé a mi lugar de trabajo y expliqué que no me sentía bien, diciendo que necesitaba irme a casa. Necesitaba tiempo para pensar en lo que acababa de suceder, y estar en casa parecía el mejor lugar para hacerlo. Sharon no estaría en casa hasta después de las 4 de la tarde, lo que me daría suficiente tiempo para procesar todo. Quedó en evidencia que Sharon estaba teniendo una aventura con el pastor Bob, y decidí que no podía seguir considerándolo mi pastor. Lo que necesitaba descubrir era la extensión total de su relación, cuánto tiempo llevaba y qué la había llevado a eso en primer lugar. Entiendo que algunas personas prefieren no profundizar en estos detalles porque creen que no importan, pero yo no soy una de esas personas. Desesperadamente quería entender por qué esto había ocurrido en mi aparentemente maravilloso matrimonio, un matrimonio que a los ojos de Sharon no era tan maravilloso como yo pensaba. Ella no era la dulce persona que yo había creído que era, y estaba decidido a descubrir la verdad. No era débil, y estaba decidido a llegar al fondo de esta situación, asegurándome de que ambos enfrenten las consecuencias de sus acciones. Una vez que llegué a casa, preparé una jarra de café y salí a sentarme en el patio, con la esperanza de que el agradable clima y el aire fresco me ayudaran a pensar con claridad. Necesitaba darle sentido a todo lo que había sucedido. No negaré que lloré algunas lágrimas esa tarde, lo hice.
Entiendo que no poseo a Sharon o su cuerpo, pero me dolía profundamente pensar que ella había estado involucrada sexualmente con otro hombre, o tal vez más, cuando se había entregado a mí el día de nuestra boda. Algunos pueden no tomar esos votos en serio, pero yo sí lo hice, y creí que ella también lo hacía. Una situación así te hace cuestionar todo tu conjunto de valores y preguntarte si has sido un tonto toda tu vida al creer en la fidelidad y el amor y todo lo que conlleva. A pesar de lo que cualquiera diga, la parte más dañina de tener una pareja infiel no es solo el acto físico. Es la pérdida de confianza en ellos y en todo lo que dicen o hacen. Es como si durante todo tu matrimonio, pensaste que tenían tu espalda, pero ahora te das cuenta de que no. Te dejas sintiéndote expuesto y asustado. A pesar de medir 1,90 metros y pesar 86 kilogramos, me sentía vulnerable y aterrorizado. Subraya cómo la infidelidad de un cónyuge puede afectar el bienestar emocional de una persona. Mientras estaba allí luchando con mis emociones e intentando mantenerme calmado y lógico para poder procesar todo, me di cuenta de que había cosas que había cuestionado en el pasado pero que había dejado pasar debido a la confianza que tenía en Sharon. Eran pequeñas cosas que no parecían significativas en ese momento, pero ahora formaban un pesado nudo en la boca de mi estómago cuando conectaba los puntos. ¿Cómo pude haber sido tan tonto? Era confianza, simple y llanamente. Le había dado mi confianza, y hoy, esa confianza yacía hecha pedazos. Lo que necesitaba eran hechos fríos y duros. Quería saber por qué había sucedido esto. Quería entender la duración, la frecuencia, los lugares y quién más podría estar involucrado. Mi confianza se había evaporado, y estaba decidido a encontrar las respuestas que necesitaba. Como actualización, no creía que pudiera enfrentar a Sharon aún sin revelar mis sentimientos, así que a las 3 de la tarde, decidí salir de la casa antes de que ella regresara. Conduje hasta el pueblo y me detuve en la estación para recoger algunas cosas que necesitaría para los próximos días. Entré a la oficina de mi jefe y le pedí un par de días libres a principios de la semana, explicando que estaba lidiando con algunos asuntos personales y no me sentía bien. Él estuvo de acuerdo. Así que me fui a Franquies para pasar el rato hasta que tuviera que volver a casa alrededor de las 5 de la tarde. Llamé a Sharon para hacerle saber que me detendría por un rato y que no estaría en casa para la cena. Parecía molesta conmigo y mencionó que se sentía amistosa esta noche y que yo me habría llevado un premio. Sin embargo, mis planes ya estaban hechos, así que le dije que mantuviera el ambiente cálido para mí, asegurándole que me encargaría de ella cuando llegara a casa. Ella respondió severamente, no cuentes con eso, señor. Si crees que puedes tratarme así, no obtendrás nada por un tiempo. En el fondo, pensé que esto era precisamente lo que quería que sucediera. Llegué a casa alrededor de las 10:30 de la noche, sintiéndome bastante intoxicado, pero no lo suficientemente ebrio como para no notar que la puerta del dormitorio estaba cerrada con llave. Me burlé de eso y golpeé la puerta para ver si estaba despierta, aunque lo dudaba. Grité, bien, si este es el juego que quieres jugar, entonces no esperes ninguna intimidad de mí. Simplemente lidia con ello. Después de eso, me dirigí al dormitorio de invitados. A la mañana siguiente, cuando me levanté, ella estaba sentada a la mesa de la cocina, bebiendo su café. Pude ver que su café se enfrió un poco cuando entré. Si no hubiera sabido que era una esposa infiel, ciertamente habría notado que algo andaba mal. Le di una sonrisa amistosa y le dije, no hay necesidad de levantarte y preparar el desayuno, cariño. Conseguiré algo de camino al campo de golf. Luego salí de la cocina, entré al garaje, cargué los palos de golf en el maletero y me fui. Poco después, mi teléfono celular sonó y vi que era ella llamando, así que decidí no responder. Unos minutos después, escuché un pitido que indicaba que me había dejado un mensaje de voz. Lo escuché, y era un mensaje lleno de ira, preguntando cómo podía hacerle esto y exigiendo que regresara de inmediato. La verdad es que no tenía la intención de ir a jugar al golf. Lo había usado como excusa para darme unas horas para manejar lo que necesitaba hacer. Mi destino era mi antigua iglesia. Lo último que quería era volver a escuchar a Bob predicar. Todavía era temprano cuando llegué, así que sabía que había una buena posibilidad de que no hubiera nadie, y tenía razón.
Entré al edificio, teniendo una llave ya que mi esposa trabajaba allí. Me dirigí directamente a las oficinas para colocar microcámaras remotas y minúsculos micrófonos en la oficina de ella y la oficina de Bob. No me tomó mucho tiempo instalar todo y oculté el transmisor detrás de algunas escobas viejas en el armario de suministros del pasillo. Tenía el receptor en el maletero y lo conecté al sistema eléctrico de mi auto. De esta manera, podría monitorear sus conversaciones y actividades cada vez que estuvieran en sus oficinas. Si bien no esperaba que hicieran mucho en la iglesia, estaba seguro de que reuniría información valiosa observándolos y escuchándolos durante unos días. Una vez que me aseguré de que todo estuviera funcionando correctamente, husmeé en su escritorio, pero no encontré nada significativo. Sin embargo, noté un gran asterisco en su calendario para el lunes, lo que coincidía con lo que había escuchado el viernes. Estaría preparado para lo que pudiera suceder ese día. Luego, entré a la oficina de Bob y realicé mi búsqueda allí. No tuve mucha suerte encontrando algo incriminatorio, pero justo cuando pensaba que me había quedado sin opciones, me vino una inspiración. Era irónico, considerando que estaba en una iglesia, pero se me ocurrió una idea. Decidí revisar los archivadores de los recibos de gastos de la iglesia. Y he aquí que encontré un archivo que contenía varios recibos del Laurel Inn en Roswell. Algunos eran de finales de 2019 y un par eran de la primavera de 2020. Al darme cuenta de que me estaba arriesgando demasiado al quedarme demasiado tiempo, hice rápidamente copias de los recibos para llevarme. Luego ordené todo y me fui. Mi próximo movimiento fue dirigirme al campo de golf y estacionar en mi lugar habitual. Me dirigí al club de golf y me acerqué al bar. Quería asegurarme de que algunas personas allí recordaran mi presencia. Encontré una mesa en la parte de atrás y pedí un sprite, pasando allí un par de horas. Durante ese tiempo, escruté los recibos y descubrí que los dos de finales de 2019 eran ambos de lunes, y los dos de la primavera de 2020 coincidían exactamente con las fechas en las que había asistido a una conferencia en las oficinas centrales de CBS en Nueva York. Lo que más me enfureció fue que Bob se atrevió a cargar esas habitaciones de motel a la iglesia, disfrazándolas como alquileres de salas de conferencias para reuniones que tenía con mi esposa en un motel. Y yo había pagado esos gastos sin saberlo mientras contribuíamos a la iglesia. Decidí que ya no habría más donaciones de mi parte. Su rendición de cuentas se acercaba, y todo lo que necesitaba era un poco más de evidencia para sellar su destino. Estaba seguro de que este afer había estado en curso durante casi un año, si no más, lo que coincidía con las pistas que había recogido anteriormente. Mi corazonada era que Bob había estado involucrado con ella incluso antes de que ella comenzara a trabajar para él. Tenía un buen trabajo como recepcionista en Telford Corporation, pero aceptó con entusiasmo la oportunidad de trabajar para la iglesia, diciendo, «Cariño, va a estar tan cerca de casa, y voy a trabajar para la iglesia». ¿Qué podría ser mejor que eso? Además, el pago es casi tan bueno como lo que ganaba en Telford. ¿Cómo puedo dejar pasar esto? Sonaba genial, más cerca de casa, empleo en la iglesia y casi el mismo sueldo. Sin embargo, estaba claro que ella estaba más interesada en los beneficios adicionales. No podía creer lo ciego que había estado. Me llenaba de ira, pero también me enfermaba pensar que mi amada esposa pudiera traicionarme de esta manera. Estaba decidido a que ellos pagaran por sus acciones. Decidí que era hora de hacer algunas investigaciones. Salí a mi auto y conecté mi iPod a la frecuencia del receptor que tenía en el maletero. Después de recorrer algunos minutos de datos, vi que Bob entraba a su oficina. Levantó el teléfono e hizo una llamada. Lamenté no haber colocado un micrófono en su teléfono, pero no había nada que pudiera hacer al respecto ahora. Tuve que conformarme con escuchar un lado de la conversación. Sí, Sharon, estoy en la iglesia. Vine enseguida después de que me llamarás. ¿Por qué no me dices que te está molestando? Ya veo. ¿Qué crees que lo hizo enfurecer? Luego, con una risa, continuó, está bien, puedes vengarte de él el lunes por la noche. Después de colgar, se quedó ahí pensando. Justo cuando estaba a punto de apagar la transmisión, murmuró algo casi inaudible, pero logré captar ese fragmento de audio, sabiendo que podría ser útil más adelante. Después de apagar,
regresé a casa. Supuse que tal vez estaría un poco fría allí, así que comencé a cortar el césped y me encargué de algunos trabajos en el sótano. Cuando entré, ella no me dijo mucho, pero la tensión en el aire era palpable. Durante la cena, elegí ignorarla, y ella se quedó allí mirándome fijamente. Eventualmente, trató de iniciar una conversación preguntándome qué me había estado molestando últimamente y por qué me había estado comportando de manera extraña. Le respondí recordándole que me había encerrado fuera de nuestra habitación la noche anterior y que rara vez salía con mis amigos. Señalé que la única vez que lo hice, ella se había molestado y había hecho amenazas, por lo que la situación fue el resultado de sus acciones, no de las mías. En frustración, respondió con un insulto. Noté que su lenguaje no se alineaba con el comportamiento esperado de una mujer cristiana devota, considerando su fuerte fe. Su reacción mostraba culpa en su rostro, y no pude entender cómo pensaba que yo no lo notaría. No obstante, logró recuperar la compostura y finalmente se retiró de la mesa. Pensé para mí que cuando todo saliera a la luz, no podría manejarlo con gracia. Más tarde en la noche, entró a la sala familiar donde estaba viendo televisión con los ojos ligeramente enrojecidos, lo que indicaba que podría haber estado llorando. El resto de la noche se desarrolló sin incidentes importantes. Cuando estaba listo para la cama, caminé por el pasillo hacia la habitación de huéspedes y me acomodé. Unos minutos después, ella entró en la habitación y se quedó allí. Le pregunté, ¿qué quieres? Ella preguntó, ¿no vas a venir a la cama? Le respondí, no, has dejado claro que no habrá intimidad en breve, así que mejor duermo solo aquí. Dicho esto, salió de la habitación llorando. Honestamente, no me importó. El domingo por la mañana, me despertó a las 8 de la mañana, vestida para ir a la iglesia, y me invitó a acompañarla. Me negué, explicando que no tenía planes de asistir. Salió de la habitación con cierta expresión en el rostro, lo que sugería que comenzaba a entender la situación. Más tarde, salió de la casa y no intercambiamos muchas palabras durante todo el día, cada uno retirándose a nuestras respectivas habitaciones. El lunes por la mañana, salí de la casa sin encontrarla o entablar una conversación. Me llamó, con la voz pesada de lágrimas, expresando sus disculpas y amor. Le aseguré que discutiríamos todo a mi regreso esa noche y colgué. Luego, me comuniqué con mi jefe, informándole de mi día libre pero confirmando mi compromiso de cubrir el partido de Monday Night Football. Quedó satisfecho con mi disponibilidad y me preguntó cómo iban las cosas. Le respondí que se estaban desarrollando según lo esperado. Mi próximo destino fue el Laurel en Roswell. Allí estaba yo, entrando al vestíbulo del motel, tratando de parecer solo otro tipo en el trabajo. Divisé al recepcionista, un joven llamado Kevin, que parecía más interesado en su teléfono que en los idas y venidas a su alrededor. Me acerqué a él con un portapapeles en la mano. Oye, tengo una llamada de servicio para la suite Whirlpool, dije, golpeando la orden de trabajo falsa que había preparado. ¿Alguna queja sobre el aire acondicionado haciendo ruido? Ya sabes cómo es con este calor, ¿verdad? Kevin examinó el portapapeles una vez, frunciendo un poco el ceño. Mantuve mi rostro serio, todo de manera profesional. ¿Qué habitación?, preguntó, sonando un poco confundido. Le dije el número de la suite, y por un momento, pensé que podría llamar mi bluff, pero luego solo asintió, me entregó la tarjeta de la llave y dijo, hazlo rápido. Estaba en la habitación en un abrir y cerrar de ojos, dejando caer mi bolsa de herramientas, pero en lugar de llaves y medidores, tenía mi pequeño equipo de alta tecnología, micrófonos, cámaras, todo lo que puedas imaginar. Estaba interpretando el papel del tipo de mantenimiento, pero lo que estaba haciendo era montar mi operación trampa para atrapar a mi esposa con las manos en la masa. La instalación fue pan comido. Los oculté tan bien que nadie sabría que estaban allí. Salí de la habitación tan rápido como había entrado, asintiendo a Kevin en mi camino. Listo, ya no más ruido de ese aire acondicionado, le dije, y apenas levantó la vista de su pantalla. Me fui sintiéndome un poco como James Bond, si soy honesto. Kevin no tenía idea, y yo estaba un paso más cerca de conocer la verdadera historia de mi esposa. Salvaje, ¿no?
Con mucho tiempo libre, decidí atender a algunas otras tareas que necesitaba preparar. Visité nuestro banco y obtuve cheques de caja por la mitad de los fondos de nuestras cuentas corriente y de ahorros. Después, cancelé nuestras tarjetas de crédito conjuntas. Luego, me comuniqué con mi corredor y programé una reunión poco después del almuerzo para realizar ajustes en nuestras cuentas de inversión. También me comuniqué con mi abogado para discutir el divorcio y otros asuntos legales. Programamos una cita para más tarde esa tarde cuando estuviera disponible. Luego, me dirigí al Planters National Bank en Marietta, Georgia, donde abrí nuevas cuentas a mi nombre y deposité los cheques de caja. Almorcé en Marietta, aunque no tenía mucho apetito. Después de terminar el almuerzo, me dirigí a la oficina de mi corredor para analizar los cambios en la cartera de inversiones que había preparado. Estos cambios dividieron nuestras inversiones por igual sin vender ningún activo para evitar implicaciones fiscales no deseadas. Me llevé los documentos conmigo. Después de eso, me reuní con mi abogado para revisar los documentos de divorcio que había redactado. Propuse un divorcio sin culpa con una división igualitaria de los activos si mi esposa aceptara firmarlos de inmediato. Si se negaba, le pedí que incluyera una disposición para presentar la demanda de divorcio por adulterio. Estaba bastante confiado de que lo firmaría de inmediato. Con todo resuelto, lo único que me quedaba por hacer era cenar y luego ir a la estación para supervisar la transmisión del Monday Night Football. Después de salir de la oficina de mi abogado, encendí mi teléfono celular y descubrí un par de mensajes de Sharon. En sus mensajes, expresaba su preocupación y me pedía que volviera a casa antes del partido, afirmando que mi comportamiento reciente la preocupaba profundamente. Ella profesaba su amor por mí y lo desgarrada que se sentía al verme así. A pesar de estar al tanto de sus planes para la noche y de mi conocimiento sobre ellos, ella aún podía enviarme estos mensajes. Me hizo cuestionar mi juicio, pensando que debía ser el mayor tonto de todos por haber amado y confiado en esta mujer. Había tomado una decisión. La única posibilidad de salvar mi matrimonio dependía de si ella se presentaba en el motel esta noche. Su decisión sería un indicador claro de si le importaba lo suficiente como para intentar rescatar nuestra relación, reconociendo su estado precario. A las 8 de la noche, activé el sistema en modo de transmisión totalmente automatizado y comenzó el Monday Night Football. Configuré el sistema para monitorear la señal de la habitación del motel. Precisamente a las 8:15, Bob entró a la habitación e inició una llamada, diciéndole, «Oye, cariño, estoy en la habitación. Ven lo más rápido que puedas». Sharon respondió, «Está bien, cariño, estaré allí en unos minutos». Después de terminar la llamada, murmuró algunas palabras más que escuché, aunque tendría que volver a escuchar más tarde para confirmar el contenido exacto. Mi matrimonio parecía estar descarrilándose, y si bien no anticipaba que ella lo terminara, el dolor aún me afectaba profundamente. Esta experiencia solo reforzó mi determinación de hacerlos enfrentar las consecuencias. Saqué mi lista de personas a contactar y comencé a marcar, una tarea que me llevó casi media hora. Sharon ya había llegado al motel, así que volví a monitorear la transmisión de video y audio. Expresó, «Oh, Dios, Bobby, la idea de estar íntima contigo me emociona tanto. Valoro estas noches juntos». En respuesta, Bobby la invitó a acercarse, diciendo, «Esta noche, cariño, voy a cumplir tus deseos». Ella respondió, «Adoro cuando me hablas con pasión, Bobby». Mi corazón se hundió y me invadió una sensación nauseabunda. Había un pastor y una secretaria de la iglesia, junto con mi una vez dulce y amorosa esposa, descendiendo a un abismo oscuro de depravación que no podía comprender. En los momentos que siguieron, presenciaría cuán retorcido podía llegar a ser. Ambos merecían las consecuencias que les esperaban. No había duda al respecto. Ella se posicionó en la cama, y no pude obligarme a describir más. La persona que alguna vez fue el amor de mi vida terminó su acto, y entendí que nuestro futuro juntos estaba irremediablemente destrozado. Aunque consumido por la agonía, mi ira ardiente me mantuvo enfocado. Si me hubieran visto en ese momento, podrían haber temblado de miedo y desesperación. En ese punto, había perdido gran parte de mi humanidad. Mi único propósito era llevarlos ante la justicia.
Después de soportar sus acciones durante 45 minutos, había visto suficiente. Era el medio tiempo durante el partido de fútbol, y era hora del show de medio tiempo. Cambié el sistema al modo de asistencia en vivo y comencé a reproducir la grabación de Bob y Sharon desde el principio. En cuestión de minutos, el teléfono comenzó a sonar sin cesar. Decidí ignorar todas las llamadas y saqué mi teléfono celular. Marqué el número de Sharon, y el timbre resonó a través de los monitores. Miró su teléfono y comentó, "Yes, Had. Esta vez, no voy a contestar su llamada. Veamos cómo le gusta". Colgué y volví a marcar. Supongo que debería responderlo, finalmente cedió, sacando su teléfono del bolso. Sharon respondió con un tono venenoso cuando la saludé, diciendo, "Hola". Curioso sobre su paradero e intenciones, le pregunté sobre su ubicación y qué estaba sucediendo. Explicó que había ido de compras desde que no la había llamado antes y planeaba conseguir algo de comida antes de regresar a casa. En un tono algo sarcástico, pregunté si estaba de compras en ese momento, a lo que ella confirmó y mencionó su intención de gastar una cantidad significativa de dinero. Sin poder contenerme, respondí agradeciéndole por ser una esposa tan maravillosa, con un toque de sarcasmo. En respuesta, ella me replicó, diciéndome que no le hablara de esa manera y expresando su confusión sobre mi comportamiento reciente antes de despedirse. Allí estaba, utilizando ese término nuevamente. No, Sharon, pensé. El problema real era el pastor Bob en la habitación del motel. A medida que sus actividades parecían estar llegando a su fin, y ella estaba dando un último disparo, contemplé interrumpirla, sabiendo que no volvería a contestar su teléfono celular. Marqué el número del motel. Kevin, soy Head. ¿No estás viendo el Monday Night Football? No, deberías estarlo. ¿Podrías llamar a la suite del jacuzzi? Después de solo 2 timbres, contestó. Hola, Bob, ¿puedo hablar con Sharon? Una vez más, ella se puso en línea, preguntando por qué la estaba llamando. Bueno, Sharon, es así. Sé que has sido infiel y estoy muy al tanto de tu ubicación y actividades. Planeo solicitar el divorcio, y te quedarás sin un lugar para vivir. Bob también podría enfrentar algunas consecuencias. Confundida, preguntó, ¿de qué estás hablando, Hedith? No puedo entender tu comportamiento reciente. ¿Qué está pasando contigo? Simplemente respondí, Sharon, la farsa ha terminado. Te sugiero que sintonices el Monday Night Football y disfrutes del show de medio tiempo. Te veré más tarde. Adiós. Observé en el monitor en vivo cómo ella se dirigía al televisor y sintonizaba el MNF. Oh, Dios mío, no, gritó mientras veía el video en transmisión de ella y Bob involucrados en sus actividades. Debido a un retraso en la señal en vivo, presenció una parte sustancial de lo que todo el área de Atlanta ya había visto. Su respuesta se limitó a repetir no, mientras se vestía apresuradamente y huía de la habitación. Bob también estaba igualmente frenético por irse, murmurando maldiciones todo el tiempo. Patearé a ese hijo de puta. Lo patearé, murmuró, sin saber que sus palabras murmuradas podrían volverse en su contra. Una vez que habían abandonado la habitación, apagué rápidamente los monitores y permití que la transmisión de video continuara por 1 minuto más. Luego, desactivé el modo de asistencia en vivo y volví a colocar el sistema en modo de transmisión totalmente automatizado. Recuperé la cinta y salí de la cabina de transmisión, sabiendo que podría ser mi última visita al edificio. También me llevé algunos objetos personales de mi escritorio. Actualización final. Pasé el resto de la noche en Frankie's, y sí, mi actuación durante el medio tiempo se convirtió en el tema candente del bar. Después de que terminó el partido, tomé un taxi y me dirigí a casa. Cuando llegué, encontré a Sharon sentada sola en la sala a oscuras. El teléfono había sido desconectado, y era evidente que había estado llorando descontroladamente. Sus lágrimas no me conmovieron, ya que, en lo que a mí respectaba, todo había terminado. Ella lloró y preguntó, ¿cómo pudiste hacerme esto, Head? Después de todos estos años juntos, ¿cómo pudiste? Respondí con firmeza, no, Sharon. La verdadera pregunta es cómo pudiste hacerme esto a mí.
Estoy borracho y me voy a la cama. Podemos hablar mañana. Permaneció inmóvil mientras yo dejaba la habitación y me retiraba a la habitación de huéspedes. A la mañana siguiente, me desperté con una terrible resaca, y ella seguía en el sofá con ojeras oscuras. Parecía que no había dormido nada, pero de nuevo, no me importaba. Ella se había traído esto sobre sí misma. Puse el teléfono de vuelta en su sitio con indiferencia, y comenzó a sonar de inmediato. Durante la siguiente hora y media, atendí llamadas de familiares, incluidos sus padres, amigos, conocidos de la iglesia, mi ahora ex jefe y mis 2 hijas. Estaban profundamente perturbados por lo que habían presenciado, y nada de lo que dijera podría consolarlos. Entendía que era duro para ellos haber visto lo que vieron, pero eran adultos y eventualmente lo superarían. También recibí una llamada de la esposa de Bob, quien preguntó si había guardado una cinta de todo el incidente. Le aseguré que tenía una copia almacenada de forma segura y se la proporcionaría si la necesitaba. Era evidente que todas las personas a las que había llamado habían visto el show de medio tiempo del Monday Night Football y no dudaron en hacérmelo saber. Algunos estaban enojados por su contenido explícito, mientras que otros, como los padres de Sharon, consideraron que mis acciones fueron terribles por exponerla de esa manera. Sin embargo, la mayoría de las personas simplemente eran comprensivas y entendían mi perspectiva. Fue una experiencia difícil, pero era el precio que tenía que pagar por mis acciones. Sharon permaneció sentada, sollozando durante todo el incidente. Finalmente, dejé el teléfono descolgado una vez más y fui a prepararme un café. Cuando volví, le ofrecí una taza y le entregué los documentos de divorcio y los documentos de inversión que necesitaba firmar. Sharon, voy a solicitar el divorcio después de descubrir tu infidelidad y presenciar lo que vi anoche. Me has estado engañando por al menos 1 año o más. No hay forma de que pueda continuar en este matrimonio. Levanté los papeles. Estos son los documentos del divorcio, y si los lees, verás que estoy solicitando un divorcio sin culpa y proponiendo una división equitativa de nuestros activos. Para proceder con esto, debes firmar tanto el acuerdo de divorcio como el acuerdo para dividir nuestras inversiones. En este momento, no habrá negociaciones ni modificaciones a estos documentos. Son completamente justos para ti. Te daré hasta las 5 de la tarde de hoy para consultar con un abogado y confirmar que mi oferta es justa. A las 5:01 de la tarde, la oferta se retira de la mesa y presentaré el divorcio por adulterio. Buscaré una distribución de la propiedad en función de nuestras respectivas contribuciones, siendo la mía significativamente mayor que la tuya y nuestros ingresos respectivos. En esencia, iré a por todo lo que pueda. Déjame ser claro. Esta es la mejor oferta que puedes conseguir, así que considérala seriamente. Al final, sería poco sabio impugnar un divorcio basado en adulterio cuando todo Atlanta sabrá que es la verdad. Todos sabrán que has sido infiel. Esto es lo que querías, como escuché que le decías a Bob. Tu deseo se ha cumplido, y ahora todo el mundo lo sabe. Acepta el trato, Sharon. Desesperadamente, ella suplicó, Head, te amo y quiero salvar nuestro matrimonio. ¿No podemos intentar resolverlo? Respondí con firmeza, eso puede ser cierto, Sharon, pero no importa. El amor es irrelevante. No me casaré contigo. Nuestro matrimonio terminó cuando me elegiste a él antes que a mí, y creas o no, esa decisión se tomó cuando te involucraste en tu aventura con él. Ahora, te aconsejo que te refresques y consultes con un abogado. El tiempo se acaba. Más tarde esa tarde, ella regresó a casa con los papeles. Mi abogado recomienda que firme estos papeles, Head. Cree que has hecho una oferta justa dadas las circunstancias y piensa que debería aceptar este acuerdo. Dijo, Head, ¿podemos hablar? ¿Puedes escucharme y tal vez considerar el perdón y trabajar juntos para salvar nuestro matrimonio? Acepté sentarme y escuchar porque realmente quería entender por qué había hecho lo que hizo. También quería saber si esta había sido la primera vez que sucedía en nuestro matrimonio. Nos sentamos en la mesa de la cocina, y ella comenzó a explicar todo. Reveló que no había habido otras aventuras antes de esta. Había comenzado poco antes de que comenzara a trabajar para Bob. Admitió que no entendía por qué,
ya que había sido completamente feliz conmigo, pero no podía negar que algo la había atraído hacia Bob. Mencionó su carácter carismático y la sensación de que él la amaba. Reconocí el carisma de Bob, pero destrocé su percepción cuando reproduje 2 fragmentos de sonido que había guardado. El primero fue Bob murmurando el primer día: ese idiota se asegurará de que su esposo no se entere de nuestra aventura. El segundo fragmento de sonido fue de la habitación justo antes de que ella llegara: voy a usarla esta noche. Mañana, la amenazaré si causa problemas. Le diré a Head que eso la mantendrá a raya. No puedo arriesgarme a que su esposo descubra nuestra aventura y exponga todo. Así que, Sharon, no solo dañaste nuestro matrimonio, sino que te equivocaste sobre los sentimientos de Bob hacia ti. Señalé: no, Sharon, no hay forma de que pueda continuar nuestro matrimonio por 2 razones. Primero, rompiste nuestros votos matrimoniales, y no puedo vivir con eso. Y segundo, nunca volverías a encontrar la felicidad conmigo. Nunca podría satisfacerte después de esto. No, Sharon, sin importar cuánto amor pudiera haber entre nosotros, no sería suficiente para superar el daño que le has hecho a nuestro matrimonio. Ella se quedó allí, llorando, sabiendo que lo que decía era la verdad. Al final, firmó ambos juegos de papeles. Le informé de mi decisión de mudarme, dándole el tiempo que necesitaba para encontrar un nuevo lugar donde vivir. No creía que pudiera pagar la casa, y, para ser sincero, tampoco quería quedarme allí. Nuestro acuerdo estipulaba que la casa se vendería y las ganancias se dividirían en partes iguales, al igual que nuestros otros activos. Además, la casa albergaba demasiados recuerdos que quería dejar atrás. Reuní los documentos y las bolsas que había preparado el día anterior y salí de la casa. Me dirigí a la oficina de mi corredor para dejar los papeles y luego me registré en un hotel por la noche. A la mañana siguiente, tenía una cita con mi abogado. Discutimos los documentos de divorcio y acordó presentarlos en el Tribunal Superior de nuestro condado ese mismo día. Durante nuestra reunión, también profundizamos en la situación en la que me encontraba en la estación de radio y con la FCC. Mi abogado explicó que la FCC tenía la autoridad para imponer multas civiles, revocar licencias de transmisión o denegar solicitudes de renovación. Además, quienes se encuentren culpables de violar estas regulaciones en los tribunales federales podrían enfrentar multas penales y una sentencia máxima de prisión de 2 años. Dadas las circunstancias, mi abogado creía que era poco probable que fuera a la cárcel, pero las multas sustanciales y el final de mi carrera en la radiodifusión eran inevitables. Tendría que buscar un nuevo campo de trabajo. En cuestión de días, las consecuencias de mis acciones se volvieron dolorosamente evidentes. Recibí notificaciones legales de la FCC y tuve que prepararme para varios días en el tribunal para defenderme. No te aburriré con los detalles intrincados del caso, pero basta decir que la multa impuesta ascendió a casi 1 año de mi salario, agotando mi cuenta de ahorros. Peor aún, se revocó mi licencia de radiodifusión y me prohibieron trabajar en mi campo durante los próximos 2 años. Sin embargo, hubo una luz al final del túnel. Tete también había visto el Monday Night Football y, a pesar de la ilegalidad y la venganza de mis acciones, me mostró compasión. Me ofreció un trabajo con responsabilidades que cumplían con las restricciones de la FCC. Parecía que él también había experimentado problemas en su reciente divorcio, particularmente a manos de la hija de Henry y la hermana de Peter, lo que tal vez ablandó su postura hacia mí. Supongo que al final tenía algo que agradecer a HJ. Bob me confrontó una vez en Frankie's. Parecía listo para lanzar un puñetazo, pero de alguna manera logré sostenerle firmemente un brazo. Escucha, Bob, no quiero volver a saber de ti. Está claro, dije firmemente. Refunfuñó: bien por mí. Sentía ganas de darle una patada final. Bob, tengo una grabación de audio en la que haces amenazas contra mí. Si se lo llevo a la policía, creo que tengo todo el derecho de obtener una orden de restricción contra ti y posiblemente presentar cargos por agresión. Con la evidencia que tengo, podrías terminar sirviendo tiempo en prisión. ¿Es eso lo que quieres? Sacudió la cabeza en desacuerdo mientras le daba una patada más para enfatizar. Bueno, entonces, supongo que esta será nuestra última interacción.
Ya no es pastor. Perdió su trabajo en la iglesia, y la denominación revocó su licencia y anuló su ordenación. Lo último que supe es que trabajaba en una agencia de viajes de la ciudad. Su esposa se divorció de él por adulterio y recibió un acuerdo sustancial. Estoy avanzando con mi vida. No es perfecto, pero encuentro formas de ser feliz. He salido con algunas mujeres durante los últimos meses, pero no me he metido en una relación seria. Cuando aparezca la mujer adecuada, me casaré con ella. Sé que es solo cuestión de tiempo, y estoy dispuesto a invertir el tiempo para encontrar a la persona indicada para mí. Ocasionalmente me cruzo con Sharon. Ambos asistimos a la graduación universitaria de Stephanie y al bautismo del primer bebé de Melanie. Fui educado, pero dejé en claro que no tenía interés en una amistad o cualquier tipo de relación con ella. Era evidente para mí que no era feliz. Pude ver que estaba sufriendo emocionalmente por nuestra separación y se arrepentía de sus acciones. Sin embargo, el problema no era su arrepentimiento, sino su traición hacia mí y nuestro matrimonio. Si fuera una persona diferente, tal vez podría haberla perdonado, pero mis valores son bastante inflexibles y no había mucho espacio para la conciliación. Tendrá que vivir el resto de su vida con el conocimiento de que lo que sacrificó por su aventura con Bob fui yo y nuestra vida juntos. Yo era un hombre común que la amaba profundamente, pero ella eligió desecharlo todo. Sí, me dejó ir, lamentablemente para ella. También renunció a cualquier semblanza de respetabilidad, ya que cualquiera que haya presenciado su infame actuación durante el espectáculo de medio tiempo del Monday Night Football sabe que ella es una esposa infiel. Los rumores sugieren que recibe numerosas ofertas de citas, pero para su crédito, las ha rechazado todas. No es una forma de vida muy satisfactoria, pero yo no le hice esto. Ella se lo trajo sobre sí misma.